El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Pasó ya una semana y estamos entrando en el programa 464, en la 12ª temporada de Seguridad Vial. Un gusto, Daniel. Bueno, un placer enorme, Jorge, en un programa que vamos a hablar de algo que a veces es un poquito duro, pero nosotros tenemos alguna solución para eso, ¿no? Porque cuando hay un accidente de tránsito, uno no sabe qué hacer, ¿no? Primero recurre a su seguro y si es víctima de un siniestro de tránsito, peatón, ciclista, lo que sea, va a necesitar asesoramiento legal. Y hoy vamos a dedicar, como lo hacemos todos los meses con el doctor Javier Rifó, vamos a hablar de sus derechos y de lo que tiene que hacer para un problema de esta naturaleza. Muy bien, leyes, dudas, aclaraciones, a partir de este momento con el doctor Tránsito. Generalmente cuando uno se ve involucrado en un siniestro de tránsito o es víctima de un siniestro de tránsito, tiene que encontrar algún profesional que lo ayude y como lo hacemos todos los meses con el doctor Rifó, hoy lo tenemos acá para hacerle un montón de preguntas que seguramente a usted le interesaría saber. Bienvenido, Javier, un placer tenerte con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes. Perdóname que te agregue una cosa. Lo que pasa en todos los casos que vos decís que lo ayude, que cuando te pasa alguna cosa, una desgracia, un problema de este tipo, lo primero que aparecen son los paracaidistas. Exacto. Y empiezan a ofrecerte 42.000 personas que de repente sin trayectoria o algo, y sin garantía ninguna, sin referencias, te ofrecen algún servicio que vos haces suerte de verdad. Gente que está desesperada, agarra su fierro caliente igual, ¿te das cuenta? Sí, la verdad que esa es una realidad con la cual nosotros en el estudio peleamos mucho, incluso hemos presentado denuncias en Fiscalía por ese mismo tema que tú me decís. El caso concreto es de que hay personas que tienen un siniestro de tránsito y de pronto son contactadas desde un teléfono desconocido, son apersonadas, de hecho en situaciones muy delicadas. A veces yo he escuchado casos puntuales de gente que se despierta en cama de CTI y hay una persona, un abogado, un cuasi abogado, una persona X que se hace pasar por abogado, con papeles para hacerle firmar, yo soy tu representante legal, o sea, en situaciones, el tema de los velatorios es otro que a veces se comenta, ¿no? Pero lo cierto acá y lo concreto, o sea, por encima de todo, o sea, de que existe hoy el Código Penal, o sea, artículos específicos que hablan justamente sobre el relevamiento de información confidencial, o sea, ningún abogado puede obtener datos de personas que son víctimas de tránsito a través de archivos de historias clínicas, que son documentos también que son reservados, está justamente protegido en el Código Penal eso, de partes policiales, o sea, de situaciones, de documentos reservados, o sea, la persona que accede o que se contacta con una víctima de tránsito con los datos no consentidos, o sea, no consentidos por parte de la víctima es un delito, o sea, por encima de que hoy existe una ley que justamente protege los datos personales, ¿no? Nosotros personalmente en el estudio peleamos mucho contra ellos, o sea, hemos presentado una serie de denuncias, irregularidades en este sentido y siempre por encima de las situaciones en sí mismas tratamos también de que la imagen del abogado sea otra, porque en realidad los que trabajamos por derecho, por decirlo de alguna forma, o sea, trabajamos con un determinado protocolo de trabajo, de acción, o sea, y sobre todo, o sea, cuidamos de que esas cosas no sucedan, ¿no? Y cuando vemos que lamentablemente sucede mucho en este ámbito de tránsito, o sea, generalmente hacemos denuncias y tratamos justamente de luchar en contra de eso, que incluso desde el lado de los abogados es una competencia desleal. Y bueno, como en el estudio somos un estudio jurídico referente en nuestro país en materia de derecho de tránsito, hemos tomado un poco la bandera en eso y presentamos hemos presentado siempre denuncias de Maldonado, de Montevideo, o sea, por este tipo de situaciones, ¿no?
Javier, ya tengo unas dudas. Decime a ver si yo me equivoco en lo que te voy a preguntar. Lo siguiente, la ley es una, ¿de acuerdo? Sí, macanudo. Y después están las autoridades competentes, me refiero a fiscales, abogados, qué sé yo. Se me ocurre, porque lo veo en otro tipo de actividad, alguna cosa, cuando ves que alguien la ley es esta, y el juez o el fiscal empiezan a manejar, digamos, de manera subjetiva el pensamiento. Cuando digo subjetivo no quiero decir que se aparten de lo que dice la ley, pero manejando determinadas situaciones para un lado o para otro, que puede ser, por ejemplo, a ver cómo se conjuga una pena adelante de un cartel de pare, a ver si solamente tiene culpa el que no respetó el cartel de pare, o como el caso aquel de Guilla en la Ruta 5, el del cartel de pare, la culpabilidad fue compartida porque uno venía a velocidad desmedida o pudo parar y no paró, y el otro cruzó porque cruzó. Entonces, ¿cómo se manejan esas cosas? ¿Los resultados son como yo estoy diciendo, o es más, la ley dice esto y se terminó? Lo cierto es que en materia de derecho de tránsito hay que ir siempre al caso concreto, porque obviamente cada situación es totalmente diferente a otra, por encima de que obviamente la normativa de tránsito, la ley de 18.191, establece una serie de, de preferencias ante giros, preferencias en determinadas calles o avenidas. Lo cierto es que siempre hay que ir al caso concreto. De hecho, ayer me entrevisté justamente con una familia en la cual ellos paran en la esquina, cartel de pare, ellos conducían un auto. De pronto, o sea, hay toda una, o sea, sé que habían árboles o había una serie de elementos que impedían la correcta visión. La cosa es que ellos paran, se adelantan un poco más porque no veían quién venía y se produce el accidente. Entonces, en realidad ellos cumplieron con la normativa, pero lo cierto es que, en ese caso concreto habría que ver si hay una responsabilidad tal vez de parte de la intendencia, porque no puede haber, o sea, un impeditivo que impida ver, cuando existe sobre todo una calle tan preferencial con un cartel de pare adelante. Pero vos sabés una cosa, vos sabés que yo, ahora que nombraste la ley 18.191, hay un caso hace poquito, que es la duda de un televidente, y nosotros sacamos, y salió en TikTok, lo hizo Tati, que el que dobla pierde la preferencia. Esto ameritó a que 300.000 personas intervinieran con nosotros, algunos de ellos, varios, diciéndome de todo, referido a mis años y a mí no sé cuánta cosa más, disparate no importa, pero fundamentalmente porque nosotros decíamos el que dobla pierde la preferencia, y nos estábamos amparando en la ley 18.191, artículo 17, inciso 6, que dice claramente se pierde la preferencia. Pero claro, hay un director de tránsito departamental que en la 18.191, en vez de ir al artículo 17, va al 41, y en el 41 habla de que el cartel de pare, cartel de sea el paso, y que no pierde preferencia nada, y que no tiene, y que no, en esos casos el que dobla no pierde la preferencia, digamos, o si pierde la preferencia, el de cartel de pare tiene que parar y después puede seguir. Un tema que está más o menos como para manejarse de una manera o de otra. Está claro, el parte jurídica de una SEP me dice claramente, esto es así, artículo 17, inciso 6, es lo fundamental. Después lo que se escribe es lo otro, esta es la base, y hay que respetar. Ahora, lo que dice este director de tránsito que piensa que es algo diferente, un juez, ¿podrá pensar lo mismo que el director de tránsito o se va a limitar a lo que dice la ley como te estoy diciendo? Lo que bien tú decís es un tema muy polémico, ¿no? O sea, Sí. Y por eso volvemos al tema del caso concreto. Mi visión con respecto al tema es que cuando hay un cartel de paro se da el paso, la persona que lo tiene de frente debe, cuando es parar, detenerse absolutamente, se da el paso, bueno, puede no detenerse de forma completa, pero sí tiene que ceder el paso a los demás, ¿no? Está bien, pero pará, vos pará ahí, pará. Sí. Paraste porque antes el paso, pero yo vengo por acá y voy a doblar. Entonces, por lo que yo te digo, la ley 18.191, artículo 17, inciso 6, el que dobla pierde la preferencia. Lo que quiere decir es que más allá que tuviste que parar en este cartel de pare, poder reiniciar la marcha porque este perdió la preferencia. A ver, ¿vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo aplicaría más el tema del doblar pierde la preferencia en situaciones donde no hay carteles de paro o sea el paso, situaciones donde... Entonces va a ser artículo 41, pero la regla de la derecha. La abogada de una SEP, viste, me está diciendo que lo que dice la ley original es esta, después lo que vos quieras leer es una cosa y entramos en el terreno de la discusión. Es un tema muy polémico, o sea, y claramente hay que ir, como te decía, caso concreto. Yo en lo personal aplicaría más el tema de que dobla, pierde la preferencia en situaciones donde la preferencia está por la regla de la derecha, ¿no? O sea, y no cuando hay un cartel de paro sea el paso que interviene. Yo creo que tiene mucho más valor el cartel mucho más, es hasta mayor, entiendo yo, la obligación que te genera el cartel. Y si hay una situación adelante, pero tú tenés el cartel de paro y tenés que detenerte, bueno,
personalmente entiendo que el que va a doblar tendría hasta la preferencia antes que uno que tiene cartel de frente. Lo que dice mi abogada, dice, este tema es así, acá dice la ley, dice tal cosa, pero, este tema es así. Lo demás es posterior a este tema. Si esto dice la preferencia, lo que sigue después veremos. Ahora, tenemos dos libritos también, claro, también ella me dice, esto es polémico, discutible y habría que hacer la aclaración. Habría que hacer la aclaración, no está hecha todavía, ¿de acuerdo? Pero bueno, cruces que son muy paradigmáticos, ¿no? O sea, y realmente, vuelvo siempre a lo mismo, hay que siempre el caso concreto, y sobre todo en materia de derecho de tránsito, ningún caso es igual al otro. No, ni hablar, ni hablar. Y realmente, o sea, hay que analizar siempre. Sí, porque además imagino que hay variables, ¿no? Porque una cosa también, hay un cartel de pare, el otro giró, pero yo realmente venía a una velocidad superior a también, o sea, todo es... Cuidado, yo te estoy hablando de una abogada y eres abogado. Cuidado, estamos hablando de los abogados, no estamos inventando nosotros dos, ¿viste? No, pero a veces hay máximas que uno las entiende como que son así. Por ejemplo, si uno es un choque de atrás, el de atrás tiene, o sea, la preferencia, o sea, no tuvo la debida, perdón, preferencia no tuvo la debida distancia con el vehículo de adelante, o sea, tiene la culpa, ¿no? O sea, pero no siempre es así. O sea, por ejemplo, en materia de jurisprudencia, la doctrina a nivel de Gamarra, por ejemplo, dice que si el vehículo de adelante, suponete que para abruptamente porque tuvo un problema mecánico y el que viene de atrás lo embiste, en realidad no tiene la culpa la persona, el zaguero. Lo que tenés que demostrar. O sea, esto es más difícil. Tenés que demostrarlo. Es más difícil. Son máximas que a veces hay que ir de nuevo al caso concreto. O sea, no es tan así. En una visita de Mazzini, no hace mucho tiempo, nos contaba que un cliente él paró, lo chocó un camión y el camión en la declaración dijo que había dado marcha atrás. Y se le complicó. Tal cual, ¿no? Y que se dio marcha atrás en una zona de circulación donde uno tiene, o sea, el vehículo zaguero también, o sea, también prevé un cierto circular de parte del que va adelante, o sea, yo, por ejemplo, situaciones que yo siempre veo que me dan bronca en lo personal, o sea, una persona, por ejemplo, que va a ingresar a un garage y pone el señalero para girar a la derecha. No. Yo estoy esperando cuando me pone el señalero para girar a la derecha que va a girar a la esquina. O sea, claro, no ni hablar. O sea, si vas a meter en la mitad de la cuadra, meteme las balizas. O sea, y eso es algo que la veo siempre. Pero mirá que tengo varias preguntas más, porque varias preguntas de los televidentes. Está bueno que aclaremos este tema. ¿Sabes una cosa? Vamos a un corte, vamos a un consejo comercial y que volvemos seguida. Tenemos con varias preguntitas muy sabrosas, por supuesto. ¿Cuánto cuesta hacer un giro prohibido como este en medio de una autopista? Lo captó una cámara de seguridad a la entrada de un túnel en la autopista A10 entre Génova y Ventimiglia. Según la policía italiana, otro coche siguió el ejemplo y también hizo la maniobra estrictamente prohibida por el código y por la razón común. Sin coste humano de por medio, ambos conductores fueron detenidos, se les retiró el permiso de conducir y se les impuso una multa de 8.000 euros. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Cascos CMT presenta el siguiente espacio. Hace años había unos chicos que venían por 18 de julio y en la calle yendo, digamos, de este a oeste. Y cuando llegaron a la calle Yaguarón, doblaron a la izquierda, semáforo 18 de julio, avenida de dos manos, de acuerdo, circulación, y los paró un inspector de tránsito. Y le dice, chicos, esto no se puede hacer, es una multa. Yo, ¿cómo? Si no dice prohibido doblar, sí se puede hacer. Y estaban con una lata de cerveza en la mano. Dice, bueno, mira, yo te voy a poner la multa de una manera o de otra ahora por la cerveza. Y le muestra la cerveza, decía 0 alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, eso no sé si es verdad o mentira, pero recorrió las redes y que yo, todo el mundo estuvo de acuerdo. Pero eso genera una polémica igualmente.
Y de acuerdo, en aquel momento lo averiguamos, lo corroboramos con la ley, si no dice prohibido, está permitido. Pero en el transcurso del tiempo salió un agregado a todas esas cosas y ya no se puede más doblar a la izquierda, calle de semáforo doble sentido. ¿Ah? Entonces, bueno, pero ahora surge otro problema más. Pregunta alguien, seguimos, y un televidente dice, ¿qué pasa si se apagan los semáforos y no andan los semáforos? ¿Se puede doblar a la izquierda? Le pregunto al abogado de la SEB y me dice, no, los semáforos están. Y puede estar apagados, circunstancialmente apagados, pero están. Y entonces, si no se puede doblar a la izquierda, no se puede doblar a la izquierda. Es tu respuesta. Y bueno, es una interpretación, o sea, claramente si no hay semáforos, tendríamos que aplicar otra serie de situaciones. Yo personalmente me pasó con un caso en General Flores, donde justamente no funcionaban los semáforos y bueno, tuvimos que ver también alguna regla de la derecha. Ahora no recuerdo bien el caso concreto, pero el caso que tú decías, a mí me pasó también, que lo llevé a estudio porque en la calle también 18 y 40 había un vehículo que fue a doblar también a la izquierda y realmente uno no está acostumbrado, o sea, hacer ese giro para la izquierda, para la derecha, por la avenida 18 de Julio, por encima de esa avenida. Está muy bien lo que tú planteabas y comparto en un punto también la opinión de la que te dijeron a ti. No se puede. Ahora, a veces la misma duda se plantea con la preferencia de la derecha que vos me decís. Entonces yo pregunto siempre, digo, vos venís a algún lado y la ley es intransigente para esto. Llegás a un lugar, no hay señales, vamos a calcular que vino alguien, se robó un cartel de pares, se robó un semáforo, se robó una cebra, se robó todo lo que vos quieras. Y llegás a una avenida que ves de un tránsito fluido, con cantero central, con esas cosas, y vos te mandás. Y pretendés que la preferencia la tiene la derecha. La ley dice eso. El tema de la Intendencia, o sea, ha definido, o sea, las preferencias en determinados decretos, o sea, a determinadas avenidas, a determinadas calles. Entonces se entiende que uno debería saberlo, ¿no? O sea, Sí, pero ¿por qué le pone el nombre a la calle? No, o sea, lo que ha hecho la Intendencia lo que hace es por ejemplo, decir, bueno, Avenida Italia es preferente, 18 de julio es preferente. ¿Pero preferente o sea, por qué? Es preferente. Por señalización. Sí, pero también por decreto de la Intendencia. Sí, bueno, pero vos no me podés decir a mí, Javier, que vos agarrás, viene un americano y viene acá General Flores y General Flower. ¿Qué le vas a decir General Flores? El tema de... Si tiene cartel, tiene cartel, no sabe quién es la avenida. Vamos a nuevo, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. O sea, no, pero digo... a lo que voy es que está bien lo que decís, lo cierto es que en la práctica es lo que tú decís. Pero lo cierto es que, claro, también es cierto que determinadas avenidas, bulevares, calles, por decreto de la Intendencia fueron determinados como preferentes. Entonces, si no hubiese, o sea, y después ahí, bueno, se dispuso poner los semáforos, carteles sea el paso, bueno, ¿no? Si no estuviesen, entiendo yo, igual los semáforos, pues estuviesen apagados o estuviesen rotos, o a veces pasa también que se roban los carteles de sea el paso, o sea, no, se pero, roban Javier, pares, yo me pongo y se han provocado accidentes por eso, ¿no? O sea, me pongo juez por un minuto, me pongo a pensar y digo, si vengo por una calle que tiene 10 metros de ancho, digo medias cualquiera, y me enfrento a otra calle que tiene 20 metros de ancho, que tiene un flujo de tránsito más importante y a mí se me ocurre pensar que como estoy a la derecha tengo preferencia. No sé, yo siendo juez digo, no, hacete ver, tenés algún golpe, esto no puede ser que considere ese tipo. Totalmente. Y el juez te pueda dar la razón. Totalmente. De hecho, bueno, para el caso que hablamos de General Flores, o sea, por encima que yo te decía que por encima no estuviesen funcionando los semáforos, hay un sentido común. O sea, y uno en tránsito, o sea, en la vida misma tiene que tener un determinado sentido común y bueno, podés tampoco atravesar General Flores con la fluidez que tiene, con la cantidad de tráfico que tiene, por decir vengo por la derecha, porque claro, el semáforo está apagado. O sea, acá para mí la base está en eso, o sea, en el sentido de que todos deberíamos, más allá de que es inviable que hasta mismo para un abogado conocer a detalle todas las leyes, todas las normas, todas las ordenanzas, pero también es cierto que, o sea, lo que hablamos recién, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, todos deberíamos en algún punto saberlas, entonces... Pero a veces llega la consulta, llega a una SEB y le llega a la abogada, y la abogada no puede hacer otra cosa que leer la ley. Es que no hay otra. No puede entender conjeturas, no puede decir nada. Y yo podré agarrar, dame el teléfono y yo le explico, mire, yo lo que haría, no una SEB lo que haría. Una SEB tiene que decir lo que dice la ley. Y la SEB no va a decir lo que está pensando que a lo mejor el juez decide. Esto dice la ley. El tema de lo que decía, la ley es esta, y lo subjetivo o la apreciación será dependiendo del momento, la situación y cada uno y el criterio del juez actuante. Totalmente, o sea, hay que ir a la ley, ¿no? O sea, para ese caso puntual entiendo que serían, el semáforo no funciona, pero bueno, uno tendría que saber que es preferente General Flores o 18 de julio, porque también hay un decreto de la Intendencia que así lo establece, entonces deberíamos de saberlo. Entonces, ante el caso concreto, ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, o sea, entiendo que el juez va a basarse en esa
ese decreto de la intendencia respectiva, ¿no? Sí, yo en el tema de las preferencias por decreto, a mí no me cierra ni me sirve tampoco, te voy a decir. Digo, que vos me digas que la cartelería, la señalización, da la preferencia, es el indicador, porque si vos mañana vivís en Salto y no viniste nunca a Montevideo y venís de golpe y te encontrás con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar es sencillo, lo que tenés de frente para leer es lo que te va a decir. Claro, que tenés que hacer. De hecho, sí, ocurren muchos accidentes. Yo he visto varios, no tanto por semáforos, pero sí que se roban, que eso pasa mucho en determinados barrios, ¿sabes? Que se roban el cartel de Sea el Paso. Y es lo que tú decís, yo vengo de otro barrio, no conozco la zona, y realmente, o sea, ocurre eso, o sea, que se producen accidentes. Bueno, también hay una obligación de la intendencia también de tener, o sea, todo lo que es la parte de la cartelería, digo, no. Si la nomenclatura de otras cosas, mirá que si no tenés Sí, eso sí. en el teléfono con un Waze o alguna cosa así, que También. te digan que calle está, no sabes dónde venís, ¿no? Pero también digo, debería reponerse de forma muy rápida cuando desaparece un cartel o repararse también lo que hacen los semáforos también de forma. Obviamente a veces hay situaciones que escapan a, ¿no? No, De electricidad y todo, naturalmente. ¿no? Y además a veces un accidente de tránsito puede derribar algún tipo de cartelería o semáforo y sea complicado. Y además, escuchaba a Jorge ahora y me acuerdo perfectamente en la ciudad de Tacuarembó encontrar rotondas que tienen preferencia el que viene y no la rotonda, ¿no? ¿Cómo no? Mirá que ahora casualmente había una pregunta de un televidente también con referencia a las rotondas. Entonces es un tema varo. Pero mira, perdone, mirá lo que me pasa ayer, ¿está? Porque esto es insólito y lo quiero plantear de cualquier manera, lo dije en una CEBOI. Voy al Ministerio de Cultura, ayer tenía una reunión con el ministro, ¿de acuerdo? Salgo, la calle Reconquista es flecha hacia el este, ¿de acuerdo? Salgo, como es flecha, estoy esperando, miro para el tránsito que viene de este lado porque voy a cruzar la calle y me distraigo, cuidado, un carril bicisenda al lado del cordón con circulación para ambos lados. Eso para mí es el grave error, porque yo miro. Vas a mirar a la derecha. No me mata de casualidad porque dijo, cuidado, cuidado, me grita una chica, pasa a 1000 por adelante mío hacia a esto. ¿De acuerdo? Que si me pega, me rompe todo, o me mata, o me rompe todos los huesos. Pero lo que te quiero decir, que lo racional me parece que la bicisenda debería estar flechada el tránsito al mismo lado que la arteria por la que voy a cruzar. Absolutamente. Y Comparto contigo. Sí. Pero y además, es insólito. Y además tienen las mismas responsabilidades y derechos, o sea, de la circulación, o sea, que deberían cumplir con la misma reglamentación, ¿no? Te iba a preguntar, Javier, en el caso de las bicicletas, ¿tenés casos de personas que son embestidas con bicicletas? Sí, con bicicletas, con motos, pero con bicicletas tenemos sí bastantes casos. O sea, lamentablemente, claro, cuando es una bicicleta o una moto, el paragolpe es uno, ¿no? Entonces, Claro. ahí es donde se encadenan un montón de lesiones, a veces más complicadas, de fracturas o lesiones graves. Entonces, por lo general no queda en un hematoma, en un corte, ¿no? Entonces ahí eso hace justamente después que la presencia del abogado sea necesaria para ver un poco la defensa, lo que son los daños y perjuicios, en la defensa, porque seguramente si tiene fracturas va a estar una X cantidad de meses esa persona parada sin poder trabajar y va a tener daño moral porque tal vez no puede ir a jugar al fútbol los domingos, o se pierde tal cumpleaños, o tiene determinados gastos de, no sé, que tiene que alquilar una muleta, comprar una cama especial. Bueno, entonces hay una serie de daños, de gastos que se generan a partir de un accidente, un cambio de vida radical, y por lo general se da mucho, ¿sí? Cuando son bicicletas, está muy expuesta, ¿no? La bicicleta en el tránsito. ¿Y el ¿no? vehículo eléctrico, así, el vehículo tipo bicicleta asistida, tipo ese, Sí, ¿vos notás que hay un aumento en este tipo de siniestros? Me ha pasado de algunas estas bicicletas a mosquito que le dicen que tienen motor. He tenido algunos casos en ese sentido, sí. De que he defendido también a conductores de mosquito, me pasó 2 o 3 veces. Sí. Yo tengo que decirle hoy a la gente, yo escuchaba todo lo que hablaban atentamente y pensaba, ¿no? Qué importante es cuando uno necesita un asesor, en este caso, para a veces cosas que, bueno, decís, bueno, tuve un accidente, no importa, pero qué importante que es. Me gustaría brevemente, Javier, que le contaras a la gente por qué necesitaría de tu servicio. Yo, por ejemplo, tengo una compañía de seguros que si tengo un accidente voy a llamar a la compañía de seguros que me tramite lo que hay que hacer. ¿En qué casos es tan importante tener un asesor legal para este tipo de siniestros? Bien, o sea, primero está el seguro de uno, en el cual uno, o sea, una vez que tiene un accidente, tiene que hacer la denuncia a su seguro, a los efectos de que el seguro de uno pueda cubrir los daños materiales del vehículo propio, pero también hacer frente a los daños que uno puede generar a los demás, ¿no? O sea, en el caso en el cual yo me dedico específicamente, que es a la defensa de las víctimas de tránsito, que tienen lesiones particularmente,
o casos más complicados, a veces con desenlaces fatales, nosotros lo que hacemos es reclamar ante el seguro del vehículo embestidor, o sea, no ante el seguro propio, sino ante el seguro del otro vehículo. Eso es el primer trámite que nosotros hacemos, justamente es el trámite por la ley de SOA, que lo que hace es indemnizar lo que es el diagnóstico de las fracturas, el diagnóstico del balance lesional que tiene la víctima de tránsito, que en realidad a nivel jurídico es una parte del daño moral, o sea, es como si fuera un adelanto del daño moral. Y después para los casos en los cuales hay responsabilidad del otro vehículo, o sea, del vehículo embestidor, o sea, por sobre la preferencia que tenía el cliente nuestro, planteamos justamente un reclamo de responsabilidad civil, en el cual justamente hacemos la defensa de todos estos daños que yo te planteaba hace un ratito, o sea, que son los que son generadores de las lesiones, porque una lesión implica justamente un periodo prolongado a veces de sin poder trabajar, sin poder mantener la vida habitual, ¿no? Entonces el abogado lo que hace particularmente, lo que hacemos en el estudio es procurar de que esta persona, o sea, la víctima tenga la mayor indemnización posible, o sea, nosotros puntualmente nos dedicamos a derecho de tránsito, entonces manejamos toda una base incluso de jurisprudencia, de doctrina bastante, bastante clara, o sea, tenemos una base bastante importante por experiencia y por casos propios, y lo que hacemos justamente es tratar de que en los menores tiempos posibles, que sea un proceso bastante dinámico, partiendo de la base también del conocimiento de la situación, de lo que le genera a la persona, porque una persona que es víctima de tránsito va a estar un tiempo, en el mejor de los escenarios, si estuviese con un trabajo en caja, o sea, estaría cobrando por dice, pero a veces hay situaciones que uno ve lamentablemente que hoy todavía existen, de trabajo en negro, en lo cual la víctima no tiene un ingreso económico o puede estar sin trabajo. Entonces entendemos esa situación y tratamos de que de la forma más fácil, más rápida posible, el proceso más ágil, pueda ser esa persona reparada económicamente. Quiere decir entonces, y ya también lo tenemos que mencionar, los peatones que tienen este tipo de siniestros están dentro de tu trabajo, ¿no? De lo que vos podés asistir a estas personas que a veces piensan que no pasa nada, que los fueron embestidos por esto y que no son parte del tránsito, pero me parece que es importante que lo tengan presente. Totalmente. Javier Fo, gracias, como siempre. Por favor, te vamos a esperar el próximo mes para que seguimos charlando. El libro con las leyes es así de gordo. Sí, ahí tenemos para un rato. Tenemos para hablar bastante y por supuesto generamos con esto también a la gente a través de las redes, a través de todos nuestros canales de comunicación que nos planteen lo que necesitan, que el doctor se va a encargar de darles una respuesta y por supuesto si lo necesitan comunicarse al 099-002-002, repito 099-002-002 y hablan directamente con el doctor Rifo para que les pueda de alguna manera dar todo ese asesoramiento técnico y por supuesto lo que hablábamos al principio, ¿no? un asesoramiento responsable que le va a dar la tranquilidad de que van a estar en buenas manos. Así que Javier, muchísimas gracias como siempre. Gracias para mí. Muchas gracias. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta.
quiero decir yo, estamos motorizados. Y acá estamos con Jumbo. Eso lo habrá visto varias veces en algunas cosas cuando dice Jumbo. Es la moto que tiene más venta en el país, que ha hecho más kilómetros y cantidad de cosas. Bueno, acá tenemos los motores y a Daniel que nos va a explicar por qué. Bueno, muy bien. Bueno, Jorge, como verás, tengo dos motorcitos y esto es una obra de un amigo de Daniel Lizarraga, a quien le mandamos un abrazo, que ya ha estado con nosotros acá, el gerente de Celeste, que se tomó el trabajo de hacer un corte en cada parte del motor y curiosamente hoy no tenemos acá un motor eléctrico para asistirlo, perdón, una batería nada más porque el motor eléctrico lo tiene, Sí. sino tenemos la posibilidad de movilizar el motor y poder ver todo el funcionamiento, cómo baja, sube el pistón, podemos ver las levas, en este caso de este tipo de motor, que es el motor más común, y también podemos observar la caja de cambio, ¿no? Cómo está, los dos ejes, tanto el primario como el secundario, las horquillas, las que se encargan de movilizar los engranajes para que esté... A veces la gente se imagina que la primera es una sola cosa, ¿no? La primera es una combinación de un primario con un secundario. Esa combinación tiene un proceso de multiplicación que es lo que hace que las marchas sean cada vez más largas. Y después también tenemos un corte del embrague, ¿no? De ese multidisco que está naturalmente sumergido en aceite y en este caso podemos observarlo plenamente cómo es el trabajo de este embrague que se encarga esta leva, que cuando nosotros apretamos la leva de embrague lo que va a hacer es presionar sobre el centro del embrague y liberar los discos de embrague para que la moto quede embriagada, como decimos, ¿no? Pero que ese embrague, la función específica de ese embrague es liberar el cigüeñal de la caja de transmisión. Entonces, ¿por qué traje dos motores? Bueno, porque siempre se habla de los motores que tienen árbol de leva a la cabeza y los motores varilleros. La gente a veces tiene como eso también de decir, bueno, el motor varillero es mejor que el motor de árbol de leva a la cabeza o el árbol del cadenero, que se dice también. El árbol de leva a la cabeza es, digamos, es posterior al varillero, digamos, un avance de la mecánica, ¿no? No necesariamente, Jorge. No tengo una fecha concreta de cuándo se empezaron a funcionar los árboles de leva a la cabeza. Lo que sí digo es que este tipo de motor, lo que en principio las levas estaban dirigidas por engranajes. O sea, había un engranaje que encontraba un engranaje que hacía mover el árbol de leva en la cabeza. Después aparecieron los motores con cadena, que simplificaron las cosas y además mejoraron sustancialmente porque había menos elementos en juego movilizándose. Normalmente los engranajes eran por cadena, o sea, por cascada. Había un engranaje que se comunicaba con el otro desde el árbol de leva hacia el cigüeñal. Pero bueno, básicamente los motores evolucionaron con el tiempo y se dividieron básicamente en dos tipos de motores. Los árboles de leva que estaban impulsados por estas varillitas que vemos acá, que por eso se llaman motores varilleros, son estas varillas que vemos azules acá. Hay una leva inferior y las dos levas superiores. O sea, lo que hace eso es tener el árbol de leva más abajo y este árbol de leva moviliza las varillas para hacer la apertura de la admisión y la apertura del escape. Entonces, ¿qué podemos saber de estas diferencias entre uno y el otro? Que dependen únicamente de la calidad de fabricación, no dependen de que sean varilleros o sean motores por cadena. Si nosotros tenemos un buen motor cadenero, no vamos a tener ningún problema, lo mismo que si tenemos un buen motor varillero. Por eso, a veces esas tendencias están relacionadas con experiencias que han tenido con motores que no son de buena calidad y normalmente se terminaban rompiendo los árboles de leva. ¿Cuál es la ventaja? Sí que tenemos que decir sobre el varillero, que claro, al tener el árbol de leva bajo, a veces estos motores, si uno no tiene el nivel de aceite suficiente, o sea que uno dice, bueno, gasta un poquito y no lo controlo, bueno, cuando uno se queda con bajo nivel de aceite, el nivel de lubricación de la parte más alta del motor disminuye. Entonces, si no tiene disminución en la cantidad de aceite que vamos a estar lubricando el árbol de leva, ¿qué termina pasando? Bueno, ahí empiezan los daños generalmente en las bancadas de ese árbol de leva, donde corren, en este caso, no sé si lo podemos ver acá, donde corren las levas que se apoyan en el balancín, entonces esa lubricación empieza a disminuir y se terminan rayando y empiezan a quedar ruidosos. La gente dice, uy, tengo la cadena ruidosa y uno cambia la cadena y siguen los ruidos. ¿Por qué? Bueno, porque esas levas se han rayado, se han maltratado por la falta de lubricación y terminan haciendo un ruido extraño y por supuesto una pérdida de potencia del motor. Entonces, por eso a veces la gente dice, es mejor el varillero. No, si el motor cadenero lo tenemos o árbol de
de leva a la cabeza lo tenemos con la perfecta lubricación, también con el lubricante adecuado, ¿no? Si lo tenemos bien, no tiene por qué pasar nada. En cambio, el motor que tiene el árbol de leva bajo siempre va a tener un salpique de aceite y lo que va a lograr eso siempre es tener un árbol de leva bien lubricado. Por eso digo que no tenemos que menospreciar los motores de árbol de leva a la cabeza porque son los motores que hoy, los motores más modernos de todos los motores, tanto de automóviles como de motocicletas, son con árbol de leva a la cabeza. Y después además hay motores un poco más sofisticados, generalmente de mayor cilindrada, que tienen un doble árbol de leva, ¿no? Que ya cuando hablamos en aquello, ya en los años 50, Jorge se hablaba de motores biárbol, ya era un motor súper sofisticado. El otro día le mandé justamente a Daniel un video de una Benelli del año 1937, Jorge, que era doble árbol de leva, motor turbo, ¿no? Era una maravilla, una obra de ingeniería, ¿Era ¿no? turbo o eran con compresores? Era con compresor, con doble árbol, no te quedas atrás, con doble árbol en el año 1937. Era una moto 250 de 4 cilindros. ¿No? Imagínate la obra maestra que era ese motor. ¿Y cuándo empezaron las demodrómicas? Que eso es patrimonio de Ducati, si yo no me equivoco. Es un patrimonio, pero también es muy antiguo, ¿no? Recordemos que Ducati era una fábrica de radios, fabricaban radios, ¿no? Y cuando termina la guerra, la mayoría de las grandes fábricas italianas de motores, incluso alemanas, lo primero que empezaron a fabricar fueron pequeñas motos. ¿Para qué? Para lograr eficiencia en el transporte, porque no había combustibles, no había nada. Entonces aparecen esas fábricas, así como también apareció Piaggio, que era una fábrica de aviones, que cuando terminó la guerra los aliados le destruyeron literalmente todas las fábricas, no quedó nada. Entonces le pide a su ingeniero en jefe que él le fabrique una moto pequeña para que la gente se pudiera trasladar. Y cuando se lo plantean al ingeniero en jefe, el ingeniero le dice: yo odio las motos, no quiero nada de motos, yo no quiero tener una moto. Dice: pero bueno, necesitamos una moto para la gente, aviones no podemos construir. Entonces el ingeniero, enojado y todo, dice: bueno, porque yo odio las motos porque no tienen auxiliar, odio las motos porque tienen cadena, que ensuciaba la ropa, odio las motos porque cuando llueve te mojas todo. Entonces le diseñó un aparato raro. ¿Y qué le hizo? Una Vespa, ¿no? Y cuando Piaggio vio el dibujo, que le había llevado su ingeniero jefe, le dijo: parece una abeja, una Vespa, ¿no? Y bueno, ahí le apodó Vespa, porque si uno lo mira de arriba literalmente, ¿no? Parece una abeja. Y bueno, y esa moto no tenía auxiliar, no tenía plato, piñón y cadena, porque estaba directamente de la salida del cigüeñal, salía de un multiplicador, salía a la rueda trasera, estaba cubierta. Y si uno mira una Vespa detenidamente, se va a dar cuenta que la horquilla delantera era la misma horquilla que llevaba un avión para aterrizar, ¿no? El monobrazo. Claro, entonces estaba inspirado, y además en esa época, imaginen que era una moto aerodinámica, tenía todo el recubrimiento en chapa, era una moto muy extraña. Bueno, la única cosa que tenía un problema de equilibrio y qué sé yo, que se gastaba la goma trasera, se gastaba despareja porque el motor la moto de un lado y la moto transitaba de costado, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero bien o mal fue la moto más emblemática que conocía en la historia de la moto, ¿no? Sí, sí. Bueno, por eso digo que esos inventos siempre son producto de otra cosa, ¿no? El caso de Ducati, puntualmente, el sistema demodrómico, fue una cuestión de ingeniería emblemática para la marca, que hasta el día de hoy la moto de MotoGP, que corre el campeonato del mundo y que está muy cerca de poderlo ganar este año, es un sistema demodrómico. O sea que... ¿Siguió evolucionando? O sea que explicar qué es el sistema demodrómico. Claro, el sistema demodrómico, claro, los sistemas normales de balancines o árboles de levas en la cabeza están comandados de diferentes maneras. En este caso puede ser por varilla, en este caso puede ser por cadena, en otros casos tienen otros sistemas, por ejemplo, de correas. Los árboles de leva a veces van montados en botadores hidráulicos, a veces en botadores neumáticos, pero esa transmisión que tienen no es que hace que la válvula la empuja hacia abajo y la suelta. En el caso de los demodrómicos, la diferencia, para explicarlo rápidamente, lo que tiene es un brazo que lo que va a hacer es empujar la válvula hacia adentro, pero la va a recoger también hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de motores? No se va a encontrar nunca el pistón con las válvulas, y la posibilidad de que exista una rotura es más difícil. Entonces, ese fue realmente el argumento por qué Ducati tomó ese sistema demodrómico como el sistema base de ese tipo de motores. Que los demás no hayan hecho lo mismo, ¿no?
Bueno, cada uno tomó distintos caminos. Los motores japoneses fueron siempre, por lo menos en los últimos 50 años, los líderes en absoluto del tema de los motores con botadores hidráulicos o motores neumáticos. Yo creo que hoy el mundo está cambiando y voy a agregar algo más que viene de parte de la empresa de Celeste, que ha traído la línea Benelli. Hoy estábamos hablando de ese motor donde la industria ha dado un giro importante. Ha dado un giro tan importante que yo creo que de aquí en más la industria japonesa, que ha sido realmente líder en el mundo de la moto, va a cambiar literalmente, porque el mundo de Europa está logrando un éxito brutal gracias a las asociaciones con la industria china. La industria china está poniendo gran cantidad de capital y han logrado defender esa industria europea gracias a comprar esa tecnología que han juntado durante 100 años. Y hoy uno compra y anda por ejemplo, en una Benelli y se queda realmente asombrado, Jorge, la calidad, el andar, el funcionamiento de una moto. De hecho, por supuesto, acá en Seguridad Vial vamos a probar alguna Benelli, la vamos a tratar de transmitir todas esas bondades, esas nuevas bondades que tiene la línea de una marca emblemática como es Benelli, como decía, con obras de arte en un tiempo que fue realmente abatido por la industria japonesa y hoy resurge de una forma increíble con productos excepcionales. Así que bueno, de esta manera quería hoy presentarles la diferencia entre los famosos motores varilleros y los famosos motores cadeneros, y seguramente para próximos capítulos hablaremos un poco más, sobre todo para contestar preguntas, ¿no? Si a alguien le interesa saber cómo funciona o la diferencia de los motores de 4 tiempos con los motores de 2 tiempos, para entender un poco más de algo que a veces me cuesta decirlo, Jorge, pero que va a ocurrir más tarde o más temprano. Por eso la gente de Celeste ya está trabajando en la línea de motores eléctricas, porque el motor térmico, el motor a explosión, le va quedando poco. Yo creo que todo indica que va a desaparecer. Todo indica que va a desaparecer, excepto que el hidrógeno tome un papel en esto y cambie la realidad, pero hasta el momento la industria de los motores eléctricos va a cambiar, porque estos casi 800, 900 ítems que tiene este motor, compuesto por la tornillería, tapa de cilindro, árbol de leva, embrague, etcétera, 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 se reduce a prácticamente nada. El motor de una licuadora, ¿no? Que está esa tecnología asociada a la electrónica, y por eso, repito, la gente de Celeste ya tiene productos eléctricos para que usted, si empieza a cambiar a esta nueva generación, utilice, ahora sí, deje los motores térmicos y pase a los motores eléctricos. Esto es la joya de la corona. Esto es rarísimo, 1939. Supercharged. Es súper cargado, o sea, es como si fuera un turbo, pero adentro del motor. And water-cooled. Y enfriado a agua. In 1939. Estamos hablando de antes de la Segunda Guerra, 1939. One of the very first transverse four-cylinders. Because most of the four-cylinders went this way. Claro, es un motor de 4 cilindros, 250 centímetros, pero transversales. Twin cam. Con dos árbol de levas. In Doble árbol. 1939. 1939, ¿eh? A ver si se entiende lo que era, lo que tenía. The Biálvero. The motorcycle upstairs. La moto, I showed you. hay una sola que existe y está en el primer piso. See, it's very special.
Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com. Los autos sin conductor parecen tomar la delantera en China. En este modelo, el conductor e incluso el volante son opcionales. La empresa de Internet Baidu presentó hace poco este SUV. El modelo anterior ya se está probando en las calles de Pekín. Tu Li conoce muy bien la industria automovilística china, pues asesora a los fabricantes nacionales. Solo en un futuro lejano habrá verdaderos robotaxis. Según el experto, las empresas chinas quieren que los consumidores se familiaricen con los autos autónomos ofreciéndolos primero a los servicios de transporte como Uber o Didi, pero todavía no son aptos para el uso diario. Especialmente en China hay muchas situaciones en carretera que no ocurren en Alemania, como peatones, vehículos de reparto o motos que cruzan los carriles sin respetar las leyes de tránsito. Todavía falta mucho para el día en que puedas pedir un taxi sin conductor que te recoja y te lleve a cualquier sitio, sin que importe el estado meteorológico o la época del año. El nuevo modelo puede conducir de forma completamente autónoma, afirma Baidu. Voy a probarlo. Se mueve de forma sorprendentemente segura. Cuando otros autos, motos o peatones se cruzan en nuestro camino, el auto maneja sin problemas. Hasta que nos encontramos con vehículos mal estacionados en una calle estrecha. El auto se desvía hacia el carril contrario, haciendo necesaria la intervención humana. China, Europa y Estados Unidos trabajan en la redacción de leyes que regulen el uso de vehículos de conducción autónoma, leyes que podrían impedir el acceso a las enormes cantidades de datos que los autos inteligentes recopilan. Pues estos autos utilizan cámaras y sensores para grabar rutas o rostros, por ejemplo, incluso fuera del vehículo, un aspecto especialmente delicado en zonas militares restringidas. China ya ha prohibido en algunas regiones el Tesla, gran recopilador de datos. Esto concede a los fabricantes locales una ventaja competitiva en China. Incluso si las empresas extranjeras se adaptan a las leyes chinas sobre datos, todavía es incierto si podrán tener éxito aquí. Y por eso probablemente habrá una dicotomía. Las empresas chinas y estadounidenses dominarán las regiones que mejor conocen y luego quizás competirán por regiones como Europa o Sudamérica. Michael Frick va más allá y afirma que se trata sobre todo de una demostración de poder. Los objetivos económicos no son lo principal, se trata más bien de una cuestión de seguridad y supremacía nacional. Es una competición entre potencias mundiales. Esta política no busca promover el mercado de los vehículos autónomos. Con el lanzamiento de los vehículos autónomos, la batalla por la hegemonía tecnológica podría trasladarse pronto a las carreteras. Bueno, en realidad, ejercicio me falta. Yo no sé usted, pero... Y me recomendaron la bicicleta.
no me decido, estoy por eso en una bicicleta, estoy por una bicicleta que me recomienda una bicicleta eléctrica, la otra bicicleta con motor, debe echar la historia. Yo no bajo, así no bajo ni 5 gramos, ¿cómo que qué hago? Ah, bueno, Jorge, pero mirá, ¿sabés lo que decía Einstein? Que la vida se acaba cuando dejamos de dar pedal. A Einstein le encantaba andar en bicicleta. Él, su vida, cuando se estaba de alguna manera retirado, más o menos, porque fue un científico hasta el último día de su vida, decía eso, que la bicicleta era lo que hacía mover su vida. Pero las cosas están cambiando y empiezan las ayudas, que ya hemos hablado acá en alguna ocasión, con la gente de Celeste, que hablamos de las bicicletas asistidas, y hablamos también de que la tecnología sigue avanzando y este tipo de vehículos se convierte en los vehículos que seguramente utilicemos todos en un futuro muy cercano. Y creo que hablando de las mejores marcas del planeta en materia de tecnología, obviamente que podemos hablar de Toyota. Toyota, un producto que yo creo que ningún ciudadano del mundo desconoce lo que es esa marca, con marcas y modelos legendarios, como el caso de Hilux, y ahora se mete en este mundo de que estábamos hablando recién, ¿no? Es decir, bueno, productos que todos vamos a usar tarde o temprano. Y Toyota aparece con estas bicicletas asistidas. ¿Son a pedal o hay bicicletas diésel o hay bicicletas? No. Estas dos ruedas, no. Estas son asistidas. O sea, la asistencia eléctrica es sin duda la forma mejor de andar en bicicleta, ¿no? Porque si uno anduviera en una bicicleta 100% eléctrica, que no hay que dar pedal, Jorge, el espíritu de la bicicleta, que es uno que dé pedal, que haga ejercicios, que pueda viajar por lugares que realmente se van o caminando o en bicicleta o a caballo, bueno, la bicicleta tiene un rol muy especial, ¿no? Y sobre todo en un mundo que estamos trabajando todos los ciudadanos de este planeta en minimizar la posibilidad de la contaminación, ¿no? Que justamente, que hablamos con todos los productos de Toyota, que son productos, la mayoría, estamos hablando creo que un 98%, ¿no? Si mal tengo entendido, son vehículos híbridos donde justamente la energía eléctrica ayuda a los motores térmicos a procesar mucho menos los combustibles. Entonces, bueno, de esta manera creo que vale la pena invertir en una bicicleta de gran calidad, en una bicicleta de la tecnología que la marca nipona Toyota. Pero bueno, estoy contento, Jorge, porque vamos a seguir celebrando y lo habíamos prometido y hoy queremos cumplir con eso porque en estos 70 años de Tsuchino Motors lo queríamos festejar, o mejor dicho, la gente de Tsuchino lo quiere festejar a lo grande y quiere regalar. Y entonces cuando habla de regalar, habla que si usted tiene un Fiat, un Dodge, un Jeep, una Ram, un Hyundai, esos servicios oficiales que Tsuchino tiene, en estos 70 años quiere regalar un servicio de mantenimiento anual. Un servicio de mantenimiento que incluye los siguientes ítems. Le voy contando: cambio de aceite, cambio de filtros, revisión de niveles de fluidos, estamos hablando de líquido de aleación, líquido de freno, alineación del tren trasero y el tren delantero, balanceado, rotación de neumáticos, revisión y carga del alternador, revisión y el estado de la batería, revisión de escobilla, revisión y ajuste de freno, revisión de luces, revisión del estado de las bujías, revisión del estado del embrague, lavado completo. O sea, vas a llevar el auto y te va a quedar como nuevo, revisado, diagnosticado por 70 años de experiencia de Tsuchino Motors, así que bueno, se la jugó. Aclara que el lavado va a ser todas las veces que lo lleve, no es un lavado por año, porque si no va a estar medio bravo. No, digo, esto es parte de un regalo, ¿no? Sí. Y bueno, eso lo vamos a coordinar después al WhatsApp, al 099-005-999, pero además, ¿cómo hago para ganarme el regalo de Tsuchino Motors? Bueno, es muy fácil, lo que tiene que hacer es seguir a las redes de Tsuchino Motors, darle like a lo que vamos nosotros a producir en nuestras redes sociales y de ahí se va a hacer un sorteo, que va a ser obviamente hecho por la propia plataforma de las redes sociales y de ahí le vamos a avisar que va a ser quien va a disfrutar de este regalo de Tsuchino Motors, que vamos a regalar no uno, sino varios. Le vamos a preguntar a Darío cuántos van a ser, pero seguramente lo suficiente para que usted pueda llevar su auto como televidente de nuestro programa Seguridad Vial. ¿Y cómo lo terminamos, Jorge, el programa? ¿Saludando a quién? ¿Quién nos queda? No, saludando como tenemos a uno que asegura nuestra vida, porque la realidad es esa, ¿está? ¿De acuerdo? Estamos hablando de Gonzalo Mazzini, usted lo conoce, sabe.
fenómeno del seguro general, digo, ¿no? No solamente el auto, la bicicleta que estamos hablando, la casa, lo que sea, la vida también, ¿de acuerdo? Ese es Gonzalo Pacini. Así que bueno, de esta manera estamos poniendo punto final en 464 programas, el número de programas de seguridad vial. Así es, Jorgito. Así que bueno, creo que, bueno, yo obviamente por deformación les voy a decir lo que digo siempre, ¿no? Lindo momento para andar en moto. Es el momento ideal y, por supuesto, para cuando andan en moto, un buen casco y un airbag va a tener el 99% de su protección para andar seguro como corresponde. Así que nos vemos la próxima semana. Chao, chao.